Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo. Hola, hola. Y Nana, vamos a presentar a nuestro amigo e invitado de hoy, Isaac Terrones. Isaac Terrones Ferreiro. Gracias por acompañarnos hoy, Isaac. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de charlar y platicar con ustedes. A mí me encanta, a mí me encanta platicar. Me fascina y más de Qué bueno, el área qué bueno. que esta área de la biología. Hoy estoy entre biólogos. Ya saben, Nana Romo, la nueva adquisición de los cronistas, la más reciente, la más nueva de los cronistas del Antropoceno, es bióloga. También Coco Vargas es bióloga. También Marcos Vinagrillo es biólogo. Somos un montón de biólogos. Y el líder de nuestro equipo, el doctor Eduardo Santana, también es biólogo. Estoy rodeado de biólogos y de este lado también hoy Isaac Terrones, que también es biólogo y taxidermista, lo que nos lleva a platicar por qué lo estamos invitando aquí, a nuestro amigo que vamos haciendo poco a poco desde el Museo de Ciencias Ambientales que construye la UDG. Vamos haciendo relaciones con amigos a través de este podcast, tanto toda nuestra audiencia, tú que nos escuchas y a quienes le compartes esta información, pero también con quienes poco a poco, investigadores, artistas, activistas, funcionarios de diferentes niveles en diferentes instituciones, con quienes nos acercamos a preguntarles lo que hacen y cómo eso puede ir tejiendo la historia que hacemos de la crónica del Antropoceno, la crónica de la época humana y sus consecuencias. Es la manera en la que estamos acercándonos y de esa manera nos acercamos a Isaac. Platícanos rápidamente, Lana, ¿cómo estuvo que lo conocimos? Pues es muy curioso porque resulta que el museo organiza una rodada en bicicleta por la ciudad de Guadalajara justo por la Noche Internacional de los Murciélagos. Eso fue ahora El 23 de agosto, Ajá. fue hace unos meses, y uno de los colaboradores se acerca a nosotros y nos dice, oye, estaría padrísimo que pudiéramos ver murciélagos reales. Y Marcos, cronista de este podcast, y yo nos volteamos a ver y dijimos, murciélagos reales. ¿De dónde vamos a sacar murciélagos reales? Está difícil porque nomás salen de noche y son muy escurridizos. No, y en la ciudad es difícil verlos por todo el ruido que hay. Y pues bueno, nos dimos a la búsqueda y justo Isaac sale a nuestro rescate y dice, casualmente, yo tengo 2 murciélagos en casa. Ahí en el tilichero de casa. Que les puedo prestar. Que como que los tenían en un cajón o ahí Exacto, enmarcados de hecho, o cómo. justo aquí los traemos. A ver, enséñalos. Gente que está ahí en casa que nos está escuchando, vayan a YouTube a verlos. La verdad, estuvo increíble. A la gente le encantó en el recorrido en bicicleta, porque justo la intención de este recorrido pues era que aprendieran de los murciélagos y que se quitaran pues este estigma que hay. Voy a ponerlo acá. Que este estigma que hay de que son peligrosos, que se alimentan solamente de sangre, que son enormes, que son grandes, que asustan y Sí. que pues no los queremos en casa, ¿no? Ajá. Entonces verlos pequeñitos, diferentes a lo que se cree en Hollywood, por ejemplo, que son, Sí. pues le sirvió muchísimo a la gente y le apasionó bastante. Qué bueno, de eso se trata. Eso Sí. se trata de ayudar y qué más nada, pues no es lo mismo a veces una imagen, mostrar una imagen o una foto que a veces ver el mismo, la piel, el pelo, las espinas, las alas. La verdadera textura. Se el graba tamaño más, de los se graba más dientes. el asunto. Murciélagos. Entonces, claro que todo es válido, pues, pero Ajá. es mucho mejor Sí, verlos, sentirlos. Hoy tenemos muchas maneras de ver las cosas mediatizadas a través de la pantalla del celular, las puedes ver Sí. con lentes 3D, que nunca han terminado de ser de uso masivo, pero no hay como ver la cosa real, ¿no? Ese es un encanto de los museos. Empezaron los museos con cosas como estas, con quienes coleccionaban artículos no muy comunes. Pues los gabinetes de curiosidades. Gabinetes de justamente, curiosidades, exactamente. que vamos a llamarlos los primeros museos, que justamente eran personas apasionadas por la naturaleza o los famosos naturalistas, Ujú. que iban a colectar todos estos seres que pues en tu alrededor no conocías. Y Así se los es. presentaban a las demás personas O sea, para que las conocieran. personas como Isaac que tenían algo y que se lo querían enseñar a los Exacto. demás, lo tenían preparado y acomodado de una manera tal de que muchos pudieran verlo y disfrutarlo. ¿Y cómo funcionó esa vez en el Día de los Murciélagos? Entonces lo llevaron y la gente los pudo ver. No, fue toda una hazaña, porque íbamos en bicicleta. Entonces Y tuvimos con este cuadro. íbamos en bicicleta, tuvimos que meterlo en una mochila, Marcos lo traía en la mochila e hicimos paradas estratégicas a lo largo de la ciudad de Guadalajara y en una que fue justo el Parque Agua Azul,
que es muy bonito, los invitamos allá en casa a visitarlo. Sacamos los especímenes y se los mostramos, se los fuimos pasando para que lo conocieran mientras les explicábamos algunos datos de los murciélagos, y muchos estaban sorprendidos porque justo decían, es que yo no sabía que eran así de pequeños. O sea, ellos decían, yo esperaba ver algo más grande, ¿no? Que es justo este estereotipo del murciélago gigantesco que pues no reside aquí. Ese es el encanto de ver la pieza en vivo, sus texturas, sus colores, sus tamaños, su forma, verla que prácticamente la puedes tocar. Hay un vidrio deteniéndola que ahorita nos explicará también cuáles son las precauciones que debe de tomarse, tanto para conservación de la pieza como para cualquier cosa que pudiera pasar en tu interacción con ella. Pero es que entonces Isaac Terrones, además de biólogo, es técnico taxidermista, es decir, especialista en cómo preservar estos animalitos, que ya nos explicarás cuáles son, qué especies, qué significa, qué tipos de taxidermias hay y cuáles son las ventajas que pueden tener, tanto para la ciencia como para la exhibición, tipo museos. Pero rápidamente lo digo, tiene un diplomado en toxicología, docente en temas de fauna, anatomía animal y cordados y mecanismos de adaptación animal, que aprendemos mucho de ellos, ¿no? Cuando los vemos así de cerquita. Es la manera en la que así aprendemos, viendo, tocando, probándolos y poco a poco coleccionando también, que hasta cierto punto ha sido la manera en la que también sabemos que existen, pues los encontramos. Por ahí hay una historia que Juan, el otro cronista que no le habíamos mencionado, nos contaba acerca de la relación del ornitorrinco con los museos, porque cuando nos encontraron parecía que había sido una broma, que alguien lo armó. Una mal, mezcla, ¿no?, de todo, ¿no? Es como que si alguien pico lo hubiera de armado pato, mal. cola de castor, todo hay un revoltijo. Sí, bueno, entonces Isaac Terrones es biólogo y taxidermista. Nos acercamos a él con esta rodada que hizo el Museo de Ciencias Ambientales, que además se quedaron las piezas, estos dos murciélagos. ¿Tienen nombre? Le ponemos Hugo y Paco. Bueno, Hugo y Paco Póngale nombre, Hugo y Paco. Estos murciélagos se quedaron en la oficina y fue chistoso, ¿no, Nana? Que la gente de repente pasaba por nuestra oficina. Tenemos una oficina que estamos, digamos, una oficina administrativa totalmente burocrática. Y se asombraban, desde donde de estamos verlo diseñando ahí. el museo. Todavía no estamos allá en el edificio porque todavía no está terminado, pero pasa mucha gente aquí en la biblioteca y se paraban a preguntar, ¿no? Sí, justo, se asombraban porque pues es algo que sale de tono de la oficina, ¿no? No Sí, es como ya. que llegues y dos murciélagos puestos, Raro, como si fuera el cuadro de la familia, ¿no? Todavía no es Halloween, Y todavía ya no lo es. tenemos para la decoración. Que ya mero, este episodio salió un día antes, pero no solo tienes murciélagos, Isaac, según entiendo y me platicó Nana, tienes otros muchos especímenes. Platícanos un poquito de tu historia con la taxidermia. ¿Cuáles son las inquietudes que seguiste, las decisiones que tomaste? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Dónde empezó esta pasión y esta pues, práctica que tienes con los animales? Pues es una muy larga historia, ¿eh? Todo es... En 200 palabras o menos. No, pues todo fue algo muy curioso porque a veces cuando hay algo que te gusta, pues ya no lo sueltas. Y fue curioso porque llamó mucho la atención a una edad muy temprana, estaba muy pequeño cuando ya me llamaba mucho la atención y cuando yo empecé como, digamos, a arreglar un animal. No era animal así como estos, eran insectos, pero ya era como un paso, ¿no? Un paso a aprender esa técnica. Eran otros tiempos donde no existía el Facebook, donde no existía el YouTube, donde no existía celulares y todo eso, y la literatura en las reglas de taxidermias y todo eso no era muy escasa. Había en Estados Unidos, pero aquí en México muy raro y pues, eran otros tiempos. Entonces todo empezó, pues mis inicios del montado de insectos, empecé a coleccionar insectos cuando me llamó mucho la atención cuando yo estaba en cuarto de primaria. ¿Cuántos años tienen los niños de cuarto de primaria? ¿Como 8? Como 8 o 9. Como 8 o 9. Bueno, pon unos 10. Bueno, ahorita quién sabe, ¿verdad? Pero antes 8 o 9. Pone como unos 10, como los 10, que es cuando uno empieza más a curiosear y todo eso, ¿no? Sí. Todos los niños. Entonces me llama mucho la atención, y donde en mi casa tenían un jardín y había mucho zacate, y en el zacate había muchos chapulines. Entonces, de esas veces que uno va a curiosear, me llamaba mucho la atención y empecé a buscar todos los insectos, los chapulines, los metía en un frasco. Y bueno, en la primaria, pues los libros de la primaria a veces tienen muchas imágenes
pues a esa edad no te gusta leer, en esa edad te da hueva leer. No, es más Pero divertido ir a buscar bichos. sí, te llama mucho la atención las imágenes donde se ven ahí las fotografías de los bichos, de los, el león, la cebra, los murciélagos, los insectos. Entonces eso es como que se relaciona. Por eso yo siempre considero que en una plática, en una enseñanza, en una clase, es importante también combinar lo que es lo visual, como el material, ¿no? Por eso yo lo considero, porque se aprende más. Como así uno aprendió desde niño, pues ya de grande es más difícil a veces retener, pero creo que se aprende más que estar con la pura diapositiva o leyendo. Como que se graba más, yo se lo considero. Y empezó así entonces, con los libros veía las imágenes, incluso las recortaba. Y y como tenía los frascos de los puros insectos, los empecé yo a acomodar. Los puse en un unicel, no sé, la verdad es que no me acuerdo cómo empezó a ponerlos en unicel, si a lo mejor lo pasó en una tele o lo vi en una fotografía en un libro, no lo sé. Y yo intenté, no sabía cómo, no sabía por qué, pero ya uno es curioso y ya uno ahí se imagina qué es lo que se le ponía. ¿Qué le ponían? ¿Un palito, una espina, algo para encajarlos? Entonces al final ya descubrí que eran como alfileres, le puse unos alfileres y así como estaban pobres chapulines, pero así como están, así los metía, así los monté vivos. Pobres chapulines nomás estaban dando vueltas en el puro alfiler. Pero uno no sabe, pues uno va aprendiendo, es un niño uno. Entonces, y al día siguiente yo bien emocionado porque estaban mis chapulines, aunque se movían, dije, yo creo que se van a morir en unos 2 días, pero ya no había nada así ya montados. Al día siguiente ya no había nada porque llegaron las cucarachas y se comieron todos los chapulines y dejaron los puros alfileres ahí. Uno va aprendiendo, ya de ahí uno va a hacer una enseñanza, ya lo volví a intentar, empecé a agarrar los insectos y así. Y poco a poco hice una colección de insectos. Ya muchos compañeros y colegas, tú ya los has visto, hay unas cajas de ahí de insectos que tienen mucha historia, porque los agarré con parientes que ya no están, que ya fallecieron. Tienen unas historias de la secundaria, prepa, incluso universidad y todo. Ya es viejita, pero pues así empecé con la colección. Ya después, ya más adelante, ya supe cómo montarlos, ya acomodar las alas. Siento que más bien como a prueba y error. Claro. Eso fue como un inicio. No era taxidermia, no se considera todavía taxidermia, porque no estás arreglando la piel. Taxi significa arreglo o acomodo. Dermis es piel, entonces el arreglo de la piel, etimológicamente. Arreglé los insectos y empecé ya como a curiosear, como tú lo mencionaste al principio, los gabinetes de curiosidades. Yo no lo sabía, pero ya después, ya más adelante, ya empecé a checar y tiene una historia todo lo de los gabinetes de las curiosidades, y así empezar a guardar alas, empezar a guardar hojas, empezar a guardar semillas y empezar a guardar cosas, montarlas en cajas, pero no era todavía ningún animal, eso fue solamente los insectos. Ya después, más adelante, ya pasó mucho tiempo, un tío que vivió mucho tiempo en Estados Unidos había un poquito más de cultura, porque allá se da mucho lo de la caza cinegética. Okay. Y en esos tiempos, en lo que es en el norte y en esos tiempos, pues había libros sobre que vendían todo de las marcas de taxidermia, moldes y todo. Entonces mi tío vino aquí a México, aquí a Guadalajara, a visitar a la familia, y en su cajuela, yo me acuerdo, yo tenía como unos 14, 13 años, 15, no me acuerdo, y en la cajuela tenía una tarántula montada en una cajita y tenía un montón de libros y ojitos, en una cajita con puros ojitos de pescado y de ave, pero de taxidermia, de los que venden así de resina. Ok, los falsos. No reales, Sí, falsos. El falso que se le pone. Curioso, Falsos. Sí, había ojitos de pescado, pero falsos. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y agarré ese libro, y ese libro no te decía cómo se debe de hacer taxidermia, sino que más bien te vendía los moldes, era como para promocionar los moldes, un catálogo, pero era de taxidermia. Y eso yo no lo había visto aquí.
Aquí en Jalisco no lo había visto. Pues era muy difícil encontrar todo eso, porque no existían celulares ni nada de eso. Y mi tío se iba a quedar un tiempo y así iba a ir allá a Estados Unidos, y le empecé a decir y a decir que me enseñara cómo se diseca, cómo se taxidermiza, cómo el que sí él sabe. Al grado que ya lo enfadé y dijo, órale pues, consíguete el animal y yo te enseño. Consíguete el animal, ¿qué significa? Él era cazador, allá en el norte hay animales grandes. ¿Cuál Sí. animal tienes que conseguir? No, bueno, Yo con su chapulín. no, ahí mi vecino, tenía un vecino que tenía un palomar, tenía muchas palomas, y había palomas que pues ya de grandes y de enfermedades fallecían, Sí. las tiraba. Ok. Entonces, me regaló una paloma, fui con él y me regaló una paloma, y mi tío nomás me dijo, haz esto, le lavé la cola y todo eso, y ya, Oye, pero iniciaste con lo más difícil, ¿no? Por ahí tengo entendido que las En aves. son lo más Las aves, difícil. pues ya él empezó a hacer la taxidermia, yo ya lo vi, y ya él ya se fue a Estados Unidos, y yo ya empecé como a prueba y error, a empezar a practicar. Empecé primero con aves, iba a los tianguis donde vendían animales de granja, por ejemplo, pollitos, gallinas y todo eso. A veces es como venden por montón, pues fallecen y los tiran. Entonces los recogía hasta que se les hizo muy curioso. ¿Por qué andas recogiendo? Me dijeron, ¿por qué andas recogiendo los animales muertos? ¿A qué les haces? ¿Qué les haces, no? ¿Para qué? Y yo le dije que pues yo me gusta el disecar, no sabía que se llamaba taxidermia. Y ya después me dijo, ¿te gusta? Yo tengo un amigo que tiene un cotorrito mascota que se le murió, era un australiano. Lo guardó ahí en el congelador. Si quieres, le digo por si lo quiere también disecar. Y le digo, va, muy bien. Pero yo ya había hecho muchos animales y estaba yo experimentando con los animales que me encontraba muertos, y estaban medios chuequitos. Parecían Frankenstein, con un montón así de puros parches, bien feos. Y y cuando el muchacho me dijo de esta persona, dije, pues es un periquito. Yo tenía pollitos y todos esos muertos ahí que arreglaba. Entonces, bueno, está bien. Está bien. Viendo. Pero también como quería, y si se lo echo a perder, si queda como Frankenstein. Y no le gusta. Y no le gusta, pues, Y llora. no. Entonces, pero le dije que sí, era un chavito, yo todavía no sabía muchas cosas. Entonces, le dije que sí, lo empecé a arreglar el periquito australiano, con mucho cuidado, me la pasé con mucho tiempo, todavía no lavaba las plumas, eso lo aprendí después, y ahí duré, yo creo que como casi todo el día, ya bien cansado, pero pues uno está en esa edad, pues no importa, no sientes nada. Y ya cuando lo arreglé, yo siento que sí me quedó bien, pero bueno, eso es lo que yo siento, porque yo lo hice, pero la persona es el que lo va a ver. A lo mejor él dice, no, está bien feo. No se parece. No se parece. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Y sí le gustó. Sí le ¿No gustó. ¿No tienes foto del Sí le periquito? encantó. No tengo. Ah. No tengo, pero Fue tu primer cliente satisfecho, digamos. sí, como que sí le llamó la atención, y me dijo, ¿cuánto es? Y le dije, no te cobro nada. Ajá. No, pues no. Pues es que eran las primeras, no. Entonces, y de ahí más adelante, como que le dijo a otra persona y me trajeron otra ave, y empecé con puras aves, empecé a taxidermizar con puras. El mismo arreglo que mi tío me enseñó, así lo hice, muy simple. El problema eran los ojos, porque para conseguir los ojos, pues ahí era mucho rollo. Mi tío me había regalado un par de ojos, pero se iban a acabar. Entonces es como, ¿cómo le vas a hacer? Porque los ojos no se conservan, ¿no? Hay que ponerle unos falsos. Sí, unos falsos, resina. Entonces, ¿cómo les vas a hacer? Y después, pues nos duró mucho tiempo así. Ya después ya estaba yo en la secundaria y seguía todavía con los insectos, y de vez en cuando ya hacía aves, y así empecé. No existía nada de información, era muy difícil. Ahorita, qué bueno, si hubiera nacido en esta época hubiera estado bien chido, porque hay hasta cursos y todo. Te metes a YouTube y ahí ya te dicen cómo hacer la taxidermia. En esos eran otros tiempos, en otros tiempos donde no existía el celular, donde
era experimentar. Y nada más entonces lo que pudieras intercambiar con las personas que tuvieran cierta experiencia, con los que ya lo hacían. No es una práctica muy común, por ejemplo, en Exactamente. Guadalajara. Sí, Es una ciudad grande. No es muy común y no es como común y no, nunca encontré ninguna persona que hacía eso aquí. Okay. O sea, no es algo que puedes pedir en la universidad, oye, quiero inscribirme al curso de taxidermia. No hay una escuela, asociación en esta ciudad. En esos tiempos no, entonces nunca encontré, por eso yo sí considero que es más fue como más bien autodidacta, como más de uno solo, y así empecé como... Digo, ahorita sí porque Isaac los da, pero antes no. Empecé a experimentar, a hacer pruebas, a hacer moldes con las velas, hacía las ceras, se echaban a perder, tiré muchos animales, gasté mucho, hasta que ya después con el tiempo, pues uno fue aprendiendo que se le pone este molde, sale mejor con sale mejor con este. Entonces, me hubiera encantado hubiera conocido una persona aquí en ese tiempo que me hubiera dado un tip, una enseñanza o estar en ese círculo, pero pues fueron otros tiempos. Ya cuando ya empecé la prepa, se puso muy de moda el asunto de las mascotas exóticas. Y las mascotas exóticas, sobre todo, fue un hobby de los reptiles. Y de ahí empezaban a traer muchos reptiles exóticos como mascotas. Iguanas, serpientes, las famosas serpientes de que las hacen de colores, las fases y todo. Entonces, ahí fue todo un grupo de hobbyistas de las mismas colecciones de mascotas vivas, de reptiles. Entonces, como ya uno ya estaba dentro en ese ambiente, pues también yo ya empecé como a meterme con ese grupo. No sabían taxidermia, no hacía, era otro asunto, pero ellos, o los que vendían, los acuaristas, a los animales que fallecían en reptiles, yo los agarraba, más que eran ya diferentes, estos ya no tenían plumas. Ajá. Entonces estos ya eran más diferentes, los moldes eran diferentes. Ajá. Aquí no es tan fácil, entonces hay que hacer un molde más específico. Empecé con los reptiles, entonces ya las aves ya lo había hecho, entonces ya empecé con los reptiles y ya fue mucho tiempo haciendo reptiles, tortugas, cocodrilos, lagartijas, serpientes muchísimas. Y ya, bueno, así ya después fue todo un mundo y ya más adelante ya empecé a trabajar los mamíferos. Los mamíferos y peces fueron los últimos. Entonces tengo un poquito más de experiencia con las aves, con los reptiles más o menos, y ya como los mamíferos casi no. Tengo colegas que son unos artistas. Y bueno, así empecé como a prueba y error, experimentando. Ojo, yo he considerado siempre, tú lo mencionaste, no hay muchos que hacen esta técnica aquí en este estado, en muchos estados. En el norte sí hacen mucha esta técnica, la técnica de taxidermia. Entonces, las pocas personas que hay aquí, desgraciadamente no estoy de acuerdo con eso. Hay mucho celo con esta técnica. Entonces a veces no se quiere compartir la técnica. Entonces, pues uno le batalló aprendiendo esta técnica y yo veo a veces actualmente que hay mucha gente muy aficionada que quiere aprender y le cuesta trabajo. Por eso yo decidí mejor hacer cursos. Los doy un precio accesible y manejo los días para que todos tengan la oportunidad de meterse a los cursos y puedan aprender y puedan seguir adelante y que se aprenda más la taxidermia, que no quede en el olvido, Sí, yo siento que no hay que ser celosos en esa área. Sí, son pocos, hay que promoverla y hay que compartir. Compartido, en cualquier área. En cualquier área se mejora cuando somos muchos, cuando hay colaboración, cuando hay red, cuando se empiezan. Pero entonces, además de que lo hiciste autodidacta por mucho tiempo, ¿hubo ya también un momento en el que te acercaste a alguna red superior, digamos, de taxidermistas? Si ya no es en Guadalajara, en Jalisco, ¿hay asociaciones? Sí, hay grupos, hay clubs de taxidermistas. Ajá. Yo pues soy muy independiente, entonces pues lo manejo yo aparte.
Pero sí, sí hay grupos sobre cazadores Sí, cinegéticos. supongo que, pues, el producto de la caza quedan muchas piezas. ¿Qué animales tienes tú en tu colección? Tú ya más o menos la conoces un poco, Nana. ¿Qué animales tienes en tu colección y de dónde salieron? Pues tengo muchos insectos, sí tengo muchos, pues empecé de muy con los insectos, entonces ya se acumuló ahí un montón de cajas de insectos, algunos se echaban a perder por unos animalitos que se los comen. Oye, eso es, aprovechando e interrumpiéndote un poquito, ¿qué tanto cuidado tienes que tener al tener, o sea, tantas especies juntas, conservadas, ¿no? O sea, es de que te llega una polilla y chin. Eso es importante, sí. Chin, ya valió. Eso es importante. Sí, no, pues cuidado, si es un trabajo bien hecho, curtido y bien hecho, te puede durar muchísimo tiempo. Las colecciones de los naturalistas muy importantes como la de Darwin, tenía colecciones y aún existen las colecciones en los museos de historia natural allá en Londres y tienen mucho tiempo y pasaron casi por todo lugares, tienen mucho tiempo, pero estaban bien trabajadas. Obviamente sí hay que darles cuidados, que no les dé el sol directo, que se les ponen algunas bolitas llamadas naftalina, cuidar de algunos bichitos que no se los vayan a comer, las polillas. ¿Para qué sirve la naftalina? La naftalina es como un repelente de unos insectos para que no se coman tus O piezas. sea, para que no llegue un ejército de hormigas y para se que lo no llegue coma un todo. ejército y te cabe todo. Claro. Y a mí me sucedió, yo tenía una colección y se me echó polvo, estuve tiempo fuera, no le di mantenimiento y se hizo polvo. O sea, cuando regresaste, Ya puro polvo, puras alas ahí, ya. Sí. Polvo. ¿Se la comieron las hormigas? Unos alimentos se llaman derméstidos, que también nos ayudan a nosotros. Ajá. Nos ayudan a nosotros porque cuando son trabajos de hueso, Ah, son los que se terminan de comer son los que se restos, comen. ¿no? De hecho, los usan mucho también para las forenses. Ajá. Claro. También esos son muy Ok, importantes. Se Nos comen lo ayudan. que quedaba de piel, de carne, tejido sí. y dejan el hueso. Y dejan el hueso bien. Ah, son trabajadores también ahí de la Son industria. trabajadores, también nos ayudan, también nos ayudan. Sí, ¿Y de dónde salen entonces los animales que tienes en este momento en tu colección o con los que has trabajado en el camino? Ya nos dijiste de las aves, primero tu tío, la paloma, que un perico, y luego algunos que venían de reptiles, de los Algunos me los donaban. aficionados a mascotas exóticas, pero ¿y de dónde más han salido? Algunos me los donaban, me los regalaban, tortugas, serpientes, ahí las guardaba en alcohol, las trabajaba y y a veces fueron taxidermias que ya no recogían. Mucha gente a veces las deja y pues ahí se quedaban. Entonces pues empezó a acumular, ¿no? Y pues empezó a ser todo ya un hobby y así ya parece un tilichero, ya uno no puede entrar ahí porque pues tú viste, ¿no? Pero es Con un trabajos trinchero muy entrábamos. interesante. Cuando yo los vi, yo quedé impresionada porque dije, ay, es justo como un museo. Es un montón de colores y principalmente los insectos, ¿no? Que son tan vistosos, son tan bonitos. Son muy vistosos. Y pues sí, llegas y ves un esqueleto y dices, wow. Digo, no es lo que esperas, pero es muy interesante. Sí, es bonita la taxidermia porque también tiene muchos propósitos buenos. Eso es una cosa interesante que te quiero preguntar. ¿Qué tipo de taxidermias hay? Si es que hay diferentes métodos y cuáles son sus finalidades. Los museos de historia natural tienen animales disecados. Sí, taxidermizados. También hay, bueno, las colecciones de los cazadores, que según entiendo incluso los acomodan diferente, como una fiera que te estaba atacando. Sí. Platícanos un poquito de las diferentes formas. Sí, tiene muchos propósitos. Hay diferente tipo de taxidermia como tal, ¿no? Hay una taxidermia que le llaman, pues ahora sí sería como colección científica. Y la colección científica se encuentra en laboratorios, en la UNAM, en muchos laboratorios de las universidades, que las colecciones científicas son invaluables. Son invaluables porque son especies, aves, murciélagos, cráneos, etcétera, insectos, que han pasado por muchísimo tiempo y llegan muchas personas estudiando, alumnos. Son muy, muy importantes. Sirven para generaciones Sirven y generaciones para de muchas biólogos, generaciones. que tenemos aquí varios, y además se los enseñan a público general, ¿no? La colección que tiene el Centro Universitario de la Costa Sur, Sí, también. me parece que una vez al año la traen a Guadalajara y la llevan a diferentes centros universitarios para disfrute de públicos masivos, para la divulgación. Seguramente salen por ahí nuevas vocaciones, chicos que dicen yo quiero estudiar esto, o a mí me interesa esto, o por ahí hay sirve para la
para el interés y la conservación, porque Y educación, para la educación ambiental, supongo. Entonces, sí, esa es la colección científica. La colección científica. Y que tiene mucho que ver con las colecciones de los museos de historia natural del mundo. Sí, supongo. claro, tiene mucho que ver. Hace muchísimo tiempo hubo un incendio en un museo en Brasil. Y desgraciadamente se perdieron muchas colecciones en el museo. Y eran colecciones donde incluso había animales que estaban ya extintos, ahí preservados y conservados. Entonces las colecciones científicas son invaluables y los museos y hay otras colecciones que son para el público. Estas son las científicas, para estudio, que se mantienen siempre en resguardo. Solamente las personas que se dedican al estudio tienen que estar checando plumas, etcétera, ¿no? Y hay otras colecciones que hay piezas de taxidermia, piezas para conservar, que son las de exhibición, las de museo, las que tienen museografía, las de pose. De los famosos dioramas, ¿no? De los famosos, exactamente, las de pose. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las colecciones científicas, ahí lo importante, el objetivo es tener las aves bien compactadas, no hay necesidad de ponerle ojos, trabajadas la piel y compactadas en un cajón, así como el murciélago, así en cajón. Porque ese es el objetivo. En una colección y en un museo de taxidermia de exhibición, no vas a poner el ave en forma de vuelo, si estuviera despegando, si estuviera aterrizando, si estuviera comiendo, y abarca más espacio, pero es más estético, porque es al público, y porque la persona va a ver el ave o cualquier animal taxidermizado, y así la persona va a decir, wow, entonces ese animal que estaba ahí vive en el bosque, porque también eso es importante, tener una museografía alrededor en tu taxidermia. No, y acorde con el ecosistema. Y acorde con el ecosistema. Claro. Esa enseñanza. En este caso también, además de la colección científica que se comparte, hay muchos ejemplos de colecciones en donde hay especies extintas, como dices. Sí. Coco nos platicó de una, ¿no? Que es el carpintero Imperial. Imperial. Que solo que había en esta región y solo lo conocemos por piezas que Por quedaron. piezas taxidermizadas, disecadas, exactamente. Entonces, sí, son piezas muy importantes. Hay muchos museos muy bonitos aquí en México. Museos muy importantes, particulares, de todo. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Museo del Desierto, allá en Coahuila, es un museo que tiene una colección, tiene varias colecciones, pero tiene una parte de pura taxidermia, y del mundo y locales. Pero lo que me gusta de ese museo, y también otro museo que está en Puebla, que es nuevo. Lo que me gustan de esos museos es que ponen un venado taxidermizado, y en el mismo venado, en su espacio donde se encuentra, ponen una ardilla, un cactus, ponen un zorro, ponen animales que son de la misma región del bosque. Entonces te vas más para allá y luego ves animales que son del desierto de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, ¿no? Y ponen el desierto, la museografía. Y es lo que llama mucho la atención. Eso es muy importante en una taxidermia, no nomás la arreglo, sino que lo de atrás, la maqueta. No, pues al final termina siendo todo un montaje artístico, ¿no? Un montaje Casi artístico. teatral. Sí, porque tienes que hacer los cactus, tienes que hacer, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, no taxidermias, se hacen unas reproducciones, porque como son muy pequeñitos, las membranas se secan y todo eso. En taxidermia siempre se va a secar la piel. Entonces, haces como tú dices, artístico, con arcilla, tienes que hacer las cabezas, tienes que hacer las alas y haces el cactus, que es polinizador, que está agarrando el insecto. Entonces, esos son esos tipos de taxidermias, de conservar especies. Son muy importantes, tanto para el público de exhibición o para los investigadores, para los científicos, para el estudio. Ahí lo importante es conocer la técnica. Oye, y por ejemplo, en tu experiencia, tengo entendido que das cursos, pláticas, talleres, te gusta hacer educación ambiental, ¿no? Vamos a llamarle. Sí. El hecho de que tú lleves estos animales taxidermizados, ¿sí hace un cambio? ¿Sí es diferente que lo lleves a que no lo lleves? El que lo lleve a los cursos. Sí, por supuesto. Yo sí he visto muchísimo cambio en aprendizajes, en exámenes. Yo casi no acostumbro a hacer exámenes, pero cuando lo requiero, porque la misma escuela, las instituciones lo requieren, he hecho exámenes cuando no les llevo materiales. Y sí veo las diferencias, y he hecho exámenes cuando les llevo materiales
Y sí veo mucha diferencia que se lo aprenden más. Eso es como nosotros, nosotros nos aprendemos más cuando vemos algo muy constantemente o le tocamos. Por ejemplo, todos sabemos cómo se siente la piel de nuestro perrito. Ajá. Entonces, claro que sí, se aprende más al tocar, al observar. Por eso los materiales biológicos son importantes. Las colecciones biológicas son importantes para aprendizaje. Y aprendemos más cuando estamos en contacto cuando más sentidos se involucran con la pieza, con el animalito, con la información que nos están dando. No siempre la información es suficiente, estar en contacto seguramente completa el aprendizaje. Lo que me lleva a una pregunta que te queremos hacer, Nana y yo, ¿cuál es tu opinión con respecto, si estamos hablando de se aprende más cuando lo ves, con la taxidermia humana, con esta, por ejemplo, exhibición que existe, que ha dado la vuelta por el mundo, que me gustaría mucho verla, de cuerpos que han sido preservados con diferentes técnicas, supongo, de cuerpos humanos? Sí. Bodies se llama, Sí, ¿no? Sí, esa técnica está muy interesante. Esa técnica se llama plastinificación. Ok. Es una técnica, no está todavía bien el material, o yo cuando yo lo estuve checando no encontré mucho, a lo mejor quién sabe ahorita sí, pero es una técnica que ponen como polímeros, resinas en el músculo y se conserva, se hace el músculo lo puedes conservar, órganos, corazón, músculo y todo. Y de hecho, esa técnica lo patentó el famoso Doctor Muerte, el alemán, que hace una técnica, es un arte, para mí es un arte porque es el museo que está allá en Alemania, son anatomía humana, donde se ven así, de hecho hay una pieza donde está un humano que está cargando su propia piel, está así en el músculo. Se ve increíble, ¿no? Eso te da mucho aprendizaje. Claro. La anatomía, la medicina. De nuestro cuerpo, de cómo están los músculos, cómo son la anatomía y cómo se ven en acción, porque aparte los ponen en ciertas posiciones que muestran el músculo trabajando, ¿no? El músculo, incluso hay una mujer embarazada donde se ve todo. Pero es una técnica que, pues, difícil, que se ve que es complicada. No es lo mismo que te regalen un pajarito el vecino que se le murió. No. ¿Cómo le haces para conseguir piezas humanas? No es lo mismo. Pero prácticamente son las mismas técnicas, las técnicas para conservar. Recordemos que somos animales, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo. Más que ya de hecho el Doctor Muerte, no me acuerdo cómo se llama el Doctor Muerte, el doctor, no me acuerdo cómo se llama, el artista, él ya lo está haciendo con animales, lo ha hecho con gorilas, con elefantes, con jirafas, entonces donde meten el animal en unas tinas y esas tinas son como unas tipo plástico y se penetra esas fibras en los músculos. Okay. Conserva hasta el color del músculo y sale el animal completamente sin músculo. Y vi un elefante en una fotografía, vi un elefante donde se ve así sin piel y se ve incluso el sistema nervioso original, no es de plástico, original, del mismo animal. Entonces esos son técnicas que pues se están perfeccionando. Es la ventaja ahorita de por eso considero que todos, es una técnica muy bonita porque entre todos son varias ideas. El padre de la taxidermia moderna así empezó así como un hobby y él después empezó a perfeccionar su técnica, pero empezó enseñando y mostrando a los demás. Y esa técnica se empezó cada vez a evolucionar. Ahorita hay unos artistas que preservan con músculos, como el Doctor Muerte, que hacen diafanizados, que hacen esqueletos, que hacen taxidermias, hacen concursos a nivel internacional. Han sacado muchísimos premios, algunas taxidermistas que han perfeccionado esas técnicas, incluso ya hacen los moldes con láser. Eso es lo bonito. Sí, digo, al final el conocimiento es para compartirse, ¿no? El conocimiento es para compartirse, exactamente. No, y es bastante interesante porque justo dicen esto, que a lo mejor aplica, a lo mejor no, pero no cuidas lo que no conoces, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a conocer algo si vives en la ciudad? Por ejemplo, ¿cómo conoces a los animales del bosque si vives en la ciudad? Es bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, en la rodada del Día de los Murciélagos fue, supongo que muy interesante haberlos podido ver,
Que los murciélagos normalmente, aunque sí hay en la ciudad, pues son muy escurridizos, nomás están en la noche volando y no están en la oscuridad, se mueven muy rápido, es prácticamente imposible. Nos decían, no hay como una forma de hablarles, de ¿de llamarlos. atraerlos? Así como, y le chiflas y llegan muchos. Dije, no, que yo sepa, pues no. Sí, pues bueno, esa fue una buena manera de poner en contacto a las personas que estuvieron en esa rodada que organizó el Museo de Ciencias Ambientales con los murciélagos, aunque fueran estos 2 especímenes que pudieran verlos en realidad, en físico. Y lo mismo ha sido sin duda todo lo que nos platicaste acerca de la educación ambiental que se puede hacer gracias a poder estar en contacto con ellos, todo lo que han servido para la ciencia, todo lo que han estado en relación con los museos. Y pues ya vamos a acercarnos al final por el tiempo, pero hay una pregunta que te queremos hacer. Se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Sí, no, se va vuela. Ya habiendo escuchado la historia de tu vecino, la paloma, tu tío, el del perico, si alguien que nos escucha a través de nuestro podcast, que está aquí viendo, ya sea en YouTube, a través de Spotify, tiene un animal, una mascota exótica que se le murió, ¿quieres que te la manden? O te la pueden llevar, o cómo es un correo de animales. ¿Cómo es que adquieres las nuevas piezas y qué puede hacer alguien que le interese entrar en contacto con el servicio de un taxidermólogo? Si quieren aprender y si quieren hacer sus piezas o así, con mucho gusto yo les puedo enseñar. Y obviamente, pues en los cursos hay muchísimos alumnos que ya saben hacer esta técnica. Se las pueden llevar también a todos ellos las piezas, ellos ya saben y hacen unos buenos trabajos. Okay. Porque ya hay escuela entonces ahí. Pues no escuela como tal, pero sí, pero sí hay muchas personas que sí ya se han metido al curso y ya saben. Ok. Ponemos entonces algún dato que tú nos quieras compartir pues en la descripción del episodio. Tus redes sociales también podría ser. En las redes sociales es Isaac Terrón, es mi nombre en Facebook y sí, pues, principalmente eso. Principalmente, mi número es... Lo ponemos en la descripción. Luego después salen mensajes medio raros y no queremos eso. No queremos a llegar ahora mismo la venta de diferentes servicios de compañías celulares y de tarjeta de crédito. No queremos todo eso. Ponemos en la descripción del episodio, como siempre, la referencia directa para que puedas, si quieres, entrar en contacto con Isaac con respecto a los cursos o con respecto a algún animalito que tristemente se te murió y quisieras a lo mejor tratar de conservarlo, a lo mejor por ahí pudiera ser algo de interés. Entonces, Isaac, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, tu tiempo, tu explicación, es muy padre de escucharlo, pues cuando a alguien le gusta algo siempre tiene algo que platicar, algo que compartir, eso queremos hacer nosotros. Apasionense y tengan vocación en lo que estén haciendo siempre. Esa es una muy buena. Y pues muchísimas gracias por la invitación, les agradezco. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, gracias Nana. Y pues sobre todo gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube, de las plataformas de podcast. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, este podcast o todos los que construimos el Museo de Ciencias Ambientales aquí en Guadalajara, México, a través de las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Si te gusta lo que hacemos aquí, también compárteselo a alguien, quizá le puede interesar. Y sobre todo te invito a que estés pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.